Buenas tardes amigos de En tus propias palabras. Bueno, pues seguimos en esto, sabemos que es el Día Internacional de la Prensa, ese día donde todos los comunicadores deberíamos estar celebrando, aplaudiendo a la vida y a la generosidad que ha tenido la gente de considerarnos parte fundamental de la sociedad. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Cada día hay más atentados, cada día desafortunadamente hay más periodistas, comunicadores muertos. Desafortunadamente también en el ranking mundial de protección a periodistas estamos en el penúltimo, antepenúltimo lugar, solo abajo de algún país en guerra. Y eso que podría ser muy bonito, la verdad no es nada bonito para todos los que estamos sufriendo, padeciendo y los que somos solidarios con los que sí lo están haciendo y han perdido familiares. Pues, ¿qué les puedo decir? No hay palabras para hacerlo. El día de hoy tenemos a Francisco de la Garza Gil, periodista. Maestro, te mando un abrazo. Gracias, muy amable. No, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, y sobre todo, Asociación Responsables por México. Aquí sí queremos poner el dedo en la llaga y vamos a empezar, Francisco. ¿Realmente hay condiciones en estos momentos sociales en México para aplaudir por el Día Internacional de la Prensa? Bueno, creo que definitivamente no lo hay. Es un problema muy grave el que estamos viviendo desde hace algunos años aquí en México, que se ha venido agravando ahora en este último sexenio que tenemos hoy. Pero principalmente yo me iría más al problema de fondo. Creo que la sociedad se está acostumbrando a perder la vista, a perder el habla y a perder el oído, porque cada vez que atentan contra un periodista, un reportero, un camarógrafo, un comentarista, un locutor, están atentando contra esos sentidos que tenemos la sociedad. Ustedes son parte de este sector que nutre de información diversa a la sociedad y cada vez que apagan el micrófono o le arrebatan la pluma con la muerte a un periodista, la sociedad es la que termina perdiendo. Pierde información, pierde el respeto a sí misma y se va quedando ciega, como lo he dicho, ¿no? Se va quedando ciega, se va quedando sin habla y se va quedando sin oído. Lo cual es por demás lamentable. Francisco, tú has tenido la oportunidad de estar en toda la República Mexicana, conocer a un buen de periodistas, de comunicadores. ¿Te ha tocado a ti en forma cercana perder a algún amigo, un colega? Sí, cómo no, me ha tocado no nada más perderlo en el hecho de que ya no esté con nosotros, perderlo de que ha dejado la profesión por por el hecho simple de ser acosado, de ser intimidado y lógicamente, pues también él pensando en su familia, pues no da el paso decisivo de seguir adelante y retar a todos estos grupos delincuenciales de gobiernos, poder económico, empresarial, incluso gobiernos extranjeros que también, de alguna u otra manera, dependiendo del sector y el área que trabaje el periodista, pues es atacado, ¿no? Al momento de publicar la verdad cruda y llana como es la realidad, se enfrenta a estos grupos y lo platicábamos, ¿no? Hace unos días en el tema de que desafortunadamente no hay apoyo del mismo sector. Hay tantos periodistas, tanta gente que se dedica a los temas de la comunicación y desafortunadamente cuando vemos un atentado, cuando vemos que alguien está siendo intimidado, no hay una unidad para poder enfrentar este tipo de cosas, ¿no? Y te pregunto, sí, tienes toda la razón. Además, fíjate que un requisito básico para ser periodista, ser comunicador, debería de ser tener un perfil ciudadano, ¿no? No de fanático, no de parcialidad, sino ser ciudadano, un ciudadano que de pie, que conozca realmente lo que está sucediendo y esté comprometido con su país, ¿no? Y lejos de ver eso, ahorita lo que estamos viendo son fanatismos hacia una persona, una institución, una especie de religión que se da en que yo creo en lo que él me diga
Y esa fe, ese credo, pues desafortunadamente vemos que hay otros datos y no hay nada que soporte esa situación. O la tercera, que es peor, lo que estamos viendo es que desafortunadamente hay una crítica desmedida, hay una división y lejos de ver por el país, ven por una persona, lo cual es a veces insuficiente para tener una visión crítica. Pues sí, desafortunadamente hay un pseudoperiodismo, así yo lo llamaría, ¿no? Un pseudoperiodismo en el cual la nota la maneja no en el sentido de informar a la sociedad de manera llana lo que está aconteciendo. Simple y sencillamente agarra un partido de parte de un sector, un grupo o un ciudadano, de todos los colores y de todos los sabores. Desafortunadamente creo que los últimos años con el nacimiento de todo este tema del internet, las redes sociales, las apps y todos estos medios de comunicación que están abiertos a toda la sociedad y que poco se regulan o control tienen, pues a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, desafortunadamente creo que hay más información negativa que positiva por lo que tú decías precisamente, porque no hay un periodismo calificado y ahora cualquier ciudadano con estas herramientas se considera que puede dar una opinión o un punto de vista partiendo del fanatismo de lo que él crea, ¿no? A final de cuentas, y no necesariamente partiendo de los hechos los elementos que se tienen a la mano y a la vista de todos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que me dio tristeza, pero lo tengo que señalar. Hoy justamente Día Internacional de la Prensa y yo citaba el caso de que necesitábamos ser muy críticos, objetivos para reflejar y mostrar lo que está pasando en el país. Y en una de esas cosas señalé que hoy se cumplían 2 años de la caída de la línea 12. Esa línea donde desafortunadamente no hay responsables penales, pero sí obviamente hay responsables de que la construyeron. Y pues no sabemos si fueron las tuercas, que no son cosas y no tienen voluntad propia, los tornillos, etcétera. Pero lo cierto es que llevamos 2 años de excusas y no llevamos ningún tipo de argumento real y concreto de qué fue lo que pasó, y los dictámenes han sido despreciados por cuestiones no técnicas, sino meramente caprichosas. Y justo cuando estábamos comentando eso con otro colega periodista, la crítica fue brutal porque dijeron, no, es que tú tienes que señalar lo que está pasando. Y pues, ¿qué está pasando? Que ya está en operación, pero es una operación disminuida, limitada, y pues y no hay responsables. Entonces me estaban diciendo, no, es que tú eres tendencioso, y aquí me estaban mandando por escrito. Y pues en ese sentido te pregunto, ¿crees que decir la verdad sea tendencioso? No, fíjate que ese es el problema que comentábamos ahorita, decir verdades a medias o mentiras incompletas, también se cae en un problema muy serio para que la sociedad, la información que tiene a su alcance, pueda digerirla y hacerse ya de una opinión y una conclusión. Pero lo que es la realidad es muy clara, tú lo estás diciendo, ¿no? Una línea 12 que no está en operación al 100%, que se sigue reforzando, se siguen haciendo trabajos, como siempre se ha dicho, ¿no? En política, y ha pasado, no nada más se ha dicho, ha pasado, el responsable es el albañil que llevaba la carretilla, ¿no? O sea, siempre se va y se rompe el hilo por lo más delgado, nunca se tiene a los verdaderos responsables. Otro caso, pues digamos, muy sonado ahorita de los últimos tiempos, pues estamos viendo lo que está pasando en el Instituto Nacional de Migración, simple y sencillamente, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo acaba de pasar esto? Y seguimos, digo, el responsable de migración lo debería de renunciar, ya ni siquiera que le solicitaran la renuncia, por dignidad propia debería de renunciar, separarse del encargo y llevar todo el proceso por fuera. Yo no sé si alcanzaría que esto tuviera él que estar preso para llevar el procedimiento encarcelado, pero si hay compañeros de él de menor rango que ya están presos, pues yo creo que la cabeza no tendría por qué ser la excepción. O el caso de ahora de Segalmex, que digo,
son puntos muy similares a lo que está sucediendo con lo del metro, y aquí el gran problema que tenemos como sociedad es la memoria a largo plazo no nos funciona, desafortunadamente. Ese es el problema. Seguro, tienes toda la razón. Y fíjate que también algo triste, muy, muy triste, que estos casos no son la excepción, son las reglas. Porque estamos viendo lo que está pasando en el INAI, estamos viendo pues perdón la expresión, esa diarrea legislativa que sucedió hace unos días en la Cámara de Senadores, donde se aprobaron leyes en una situación oscura, sin oposición, sin dictamen, sin lectura, con insuficiencia de senadores en los lugares no previstos y sobre todo con una suciedad que obviamente habrá miles de amparos y el Poder Judicial tendrá que intervenir, pero ¿dónde está la visión legítima, legal de los senadores que fueron electos por el pueblo y no por capricho de una persona? Fíjate que esto es muy interesante. Yo te lo comentaba el otro día que nos reunimos, que el poder legislativo es el único poder que representa a la sociedad, no está al servicio de la sociedad. Este poder debería de ser el más poderoso de todos los poderes que tenemos, tanto del ejecutivo como del judicial. Y sin embargo, creo que los ciudadanos que de alguna manera se dicen políticos, que para mí han dejado de existir los últimos 20 o 30 años, ya no son políticos, ya nada más son grillos, este, han terminado de ir barriendo con estas instituciones del poder legislativo, desafortunadamente, de todos los colores y todos los sabores, porque si bien es cierto que Morena o la fracción de Morena acaba de hacer todo este desaseo completamente de trabajo, también la oposición no ha estado a la altura para poder hacer un trabajo que fortalezca a la institución, ¿no? O sea, ahí más bien parece un show de Big Brother. O sea, si tú te quieres divertir y ver algún tema cómico, pues ve los canales legislativos de los congresos, porque realmente yo creo que las televisoras se quedan corto ahora con los programas de show que hay y de entretenimiento, y mejor ponte a ver los canales del Congreso, porque tanto el de senadores como el de diputados es una verdadera lástima ver a las personas que están ahí, que se supone que son los representantes más populares y los mejores que tenemos para que nos representen en ese poder, porque son nuestros representantes a final de cuentas. Y yo en ninguno de ellos me reflejo o me representa, para ser claro, ¿no? Bueno, realmente te pregunto, ¿a quién representarían? Quizá a una sola persona que es el que les está dando la instrucción. Pero si te das cuenta, es triste y lamentable lo que está sucediendo, ¿no? Porque ellos se deben a nosotros, no a una sola persona, a nosotros como pueblo. Y lo que están haciendo deja mucho que desear. Quizá hubo algunos senadores que no votaron a favor, etcétera, pero lo cierto es que se prestaron todos al juego. Y cuando digo todos es a todos. Eso es lamentable. Y tienes razón, realmente el poder legislativo, que es el que representa a la sociedad, debería ser el que tiene un poco más de fuerza que los otros dos poderes, que el judicial o que el ejecutivo. Pero estamos viendo que no, que aquí es una situación completamente distinta. Sabemos que hay un presidente muy fuerte, un poder legislativo que está bajo los efectos del presidente y un poder judicial que está dando la lucha, ¿no? Pero no sabemos hasta cuándo le va a poder, hasta cuándo va a poder darla, ¿no? Sobre todo en las circunstancias que se están dando de deslegitimación, de movimientos, de calumnias, de críticas, de que lo están acotando y eso, además de que hay miembros que no corresponden al grado académico y al grado de estudios que deberían de tener, ¿no? Sí, realmente yo soy un convencido que tenemos un gran problema. Para mí el poder de los tres que genera y que tiene la mayor corrupción es el poder legislativo. Es el que construye las puertas falsas, es el que no termina de crear las leyes y deja muchas lagunas, o simple y sencillamente hace modificaciones constitucionales y luego no hace leyes secundarias para que el Poder Judicial pueda aplicarlo, etcétera. Es un verdadero problema serio
Y yo me iría también en un tema de fondo, ¿no? Yo soy un convencido que el cuarto poder que tenemos, que viene siendo el de la prensa, debería de trabajar muy de la mano, muy cerca con el poder legislativo. Debería de ser prácticamente su comparsa, porque los trabajos que se hacen ahí deben de informarse a toda la sociedad. O sea, inmediatamente todo el trabajo que se esté sesionando, ya sea lo que se quiera proponer o lo que se apruebe o lo que se dictamine, debe inmediatamente estar informándose a la sociedad, cosa que no se hace. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como bien dices tú, ya viene una regla desde hace mucho tiempo que había estado tratándose de, pues, de minimizar ese trabajo de obedecer a un solo hombre, obedecer a una sola persona, a un solo proyecto, que eran los intereses del que encabezara el Ejecutivo, y empezar a ver un poco más de trabajo hacia los grupos que no estuvieran tan fuertes o de minoría. Pero ahora, desafortunadamente, se llegó básicamente a un retroceso de 30, 40, 50 años, donde aquí el único que piensa, el único que sabe, el único que dice qué es lo que se tiene que hacer, es una persona que habita en un inmueble en el centro de la ciudad, del Palacio Nacional, y qué tristeza ver que figuras tan relevantes, que uno pensaría que son personas que le van a contribuir a la sociedad, estén sometidas por este tipo de personas que no son capaces de entender que la fuerza en sí mismo del poder que tienen se nutre de aceptar a quienes en su momento están proponiendo lo mejor y con sustento y con elementos para que contribuya a que la sociedad esté mejor. Y eso en su momento es lo que permite que hagan que trasciendan las personas, ¿no? En la historia. Ahora, Porque creo yo que él lo que quiere es eso, trascender, pero desafortunadamente hoy lo está haciendo de manera negativa. pero tal parecería que ese trascender no es como nos han dicho o no hemos aprendido que es a través de, de los libros de historia, ¿no? Sino trascender por el ejercicio del poder indefinido, tal pareciera. Ahora, otra de las cosas que me llama mucho la atención, los periodistas. Es curioso, pero si hay un grupo que cada día me encuentro más desunido son los periodistas, porque es increíble cómo entre todos se están pegando. Hace unos momentos en otra entrevista hablábamos de los calificativos que se dan hacia hacia ciertos periodistas diciéndoles conservadores o liberales, etcétera, o diciéndoles chairos, prensa vendida, etcétera. Y de repente te das cuenta que son los mismos periodistas los que lo están fomentando, ¿no? Es increíble que, por ejemplo, personas que no investigan o que no estudian o que cuando menos no ven los periódicos estén haciendo señalamientos que solo escucharon de una persona y eso lo creen sin chistar, como si fuera un dogma. Y por ejemplo, otras personas que se han dedicado a estudiar y acreditan y demuestran que no es así lo que se está diciendo, son tildados con otros adjetivos que no corresponden. Entonces, de repente dices, no, pues no es posible, ¿no? Y te pongo el caso claro. Un Loret de Mola, a través de su equipo, hizo una investigación al hijo del presidente y te podrá o no gustar, podrás encontrar o no deficiencias, pero si las vas a encontrar tendrías que acreditarlas y demostrar que no están haciendo bien las cosas. Pero no, aquí todos se van al descalificativo simplón, ¿no? Es que es de la derecha, lo financian, etcétera, y de repente dices, oye, espérate, espérate, ve la noticia primero, dime, ¿es real o no? No te estés metiendo en las otras cosas. ¿Te serán relevantes? A juicio de las personas. Pero lo cierto es que aquí la estrella es la noticia, no lo que quieres, no el contexto. Sí, es correcto. Desafortunadamente, la sociedad que hoy tenemos es una sociedad demasiado desinformada, porque fíjate qué es lo curioso y lo que se contrapone. Con tanta información que hay, la sociedad se pierde entre la información que es real, verídica y seria, contra la información que viene siendo nada más cortina de humo o mentiras
para distracción de la misma sociedad. Hay tanta información ahora que te bombardean por todos lados que termina la sociedad por aislarse mejor, porque desafortunadamente llega un momento con esa misma noticia que te llega de diferentes formas que ya no sabes en qué creer ni a quién creerle, ¿no? Y por otra parte, desafortunadamente, yo siempre he contemplado que la fuerza del cuarto poder no es la empresa de la comunicación, no es la que tiene las pantallas, las cámaras, el cable, es el periodista, el reportero, la persona que hace la investigación, se hace allegar de los elementos, los valida, los certifica y saca la noticia, ¿no? Entonces, a veces las personas, desafortunadamente, en un país que nos ha dividido la política o la grilla de los últimos 2 o 3 décadas, y que se ha acentuado más los últimos años, desafortunadamente es, si ese periodista da una noticia que afecte a una persona, a un político, a un mandatario, ya el seguidor de esa persona se siente afectado. Cuando lo importante, como bien dices tú, debe de ser la información que te están presentando, ¿no? O sea, eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta, independientemente que esté quien esté en el poder, del color que sea, o de la fracción o la corriente política o del sector, sino lo que estábamos diciendo hace rato, el problema de la línea 12, el desfalco de Segalmex, lo de la estafa maestra del sexenio pasado, lo de tantas cosas que nos han pasado en la noticia, el problema que está pasando en Estados Unidos con lo de García Luna. Entonces, si tú te pones a analizar todas estas notas periodísticas, la información que va llegando, hay muchos periodistas que te la dan de manera que la puede interpretar ciertos sectores de la población, pero también te decía yo en una reunión que es necesario que a veces el periodista tenga que, de alguna manera renovarse o tratar de ir cambiando el perfil de cómo genera la nota, porque hay sectores de la población que hay que llegar a ellos en el lenguaje de ellos y en la forma en lo que ellos se manejan, ¿no? Y desafortunadamente ahí el periodista ha perdido porque han llegado otros jóvenes que no necesariamente dan la nota como tradicionalmente la conocemos, ¿no? O sea, el periodista formal, el López Dóriga o Ricardo Rocha, o las generaciones de hace 30, 40 años, a un Chumel ahora, un Chumel Torres, que te la da de otra forma, ¿no? Ustedes que también la interactúan los independientes, ¿no? Y eso creo yo que es necesario empezar a hacer un trabajo de unidad, un trabajo de cómo contribuir al sector, los mismos periodistas que trabajan la información, porque hay algunos que se dicen periodistas cuando van a cubrir una nota, pues únicamente lo que hacen es toman lo que les da la parte de gobierno, ¿sí? Para que publiquen y redacten ahí lo que ellos consideren y nada más la van transmitiendo. Y eso no es hacer periodista, ¿no? Ni ser periodismo, A- realmente, ¿no? Francisco, ¿a ti te ha tocado admirar a alguien como periodista? Fíjate que a mí me gustaba mucho cómo trabaja esta niña, ¿cómo se llama? Esta, la Rojas, Ujú. Ana Ana- no, no, Paula es Rojas. esta, Paola Rojas, así es. Paola Rojas me gusta mucho cómo trabaja su ejercicio del periodismo, ¿sí? También me gustó mucho un tiempo en sus inicios cómo lo hacía Javier Alatorre, también, en su momento, ¿no? Este, son de las personas ahora de los que últimamente
trato yo de escuchar y de ver. eh, es un poquito abroso, un poco. Ya también entiendo que ya no es como que el mismo tipo de periodismo que hacía cuando estaba en Televisa y ahora eh, ha, ha perdido un poco más como que la fuerza para poder impactar en la nota, pero cuando estaba en sus últimos tiempos en Televisa, me gustaba mucho cómo trabajaba él, el tema de la noticia, ¿no? En sus programas. Coincido contigo y mira aquí la gran ventaja, y no sé si lo veas, es que tenemos la oportunidad de ver entre los estilos escoger a uno. Tú decías, por ejemplo, ahorita nos has dicho tres periodistas de primera, ¿no? Pero la gran ventaja es que eso es lo que debería de ser, ¿no? Irse por la competencia, irse por lo que son los mejores, porque lo dicen, por cómo te gusta o cómo te atraen, etcétera. Eso es lo que debería de calificarse. Y no irse a lo que es quien lo financia o pasquín inmundo, etcétera. Déjate de esas tonterías, esas descalificaciones que nada favorecen al medio y lo único que se trata es de desacreditar la nota, porque sabes que tienes razón y como no la puedes combatir, entonces te vas por otras cosas, ¿no? Eso es verdadera difamación. No sé. Sí, digo, entiendo que la competencia es muy grande, pero también hay que sentarse en el universo que quiere uno trabajar. Hay nota periodística en la parte de educación, en la parte de salud, en la parte de gobierno, en la parte empresarial, en la parte educativa, en la parte de deporte, la nota roja, la policíaca, o sea, uy, es tan grande el universo y tan diverso que yo creo que el mismo periodista, de acuerdo a su labor, a sus talentos, pues va descubriendo qué es, hacia dónde le gusta la tendencia de su trabajo, ¿no? Pero sí, de alguna manera, creo que hoy vende más la nota amarillista y desafortunadamente también el periodista tiene que, principalmente el independiente, pues tiene que buscar la nota que venda, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque el medio donde se va a sustentar la transmisión de la nota, pues él tiene que impactarla, tiene que llegar para que ese medio de la comunicación le sea atractiva hacia los fines de audiencia, ¿no? Que él busca, al final de cuentas, ¿no? Porque el medio de la comunicación, querramos o no, pues es un negocio, no deja de ser un negocio. Las personas que invierten ahí su dinero, las personas que trabajan en ese tema, en la comunicación, pues tienen que ganar, eso también hay que entenderlo. Pero yo creo que la ética es lo que no se debe de perder. Pero Ahí yo creo que el pilar, el cimiento en el tema de la comunicación y del periodismo es la ética. Creo que ambas partes, al momento de hacer un trabajo coordinado y conjunto, lo que nunca deben de perder es la ética. Pero fíjate que hay gente que nos sorprende, porque debo reconocer que en estos tiempos, en estos 5 años, con el cambio de régimen, etcétera, hubo gente que se reinventó en una forma, podrá o no gustarte, pero lo hicieron de forma eficiente y eficaz. Ya hablabas de Chumel Torres, pero por ejemplo Loret de Mola con Latinus, lo han hecho muy bien. Hay algunas cápsulas que hace con Broso, que entre los dos hacen cosas muy buenas y algunas entrevistas del mismo Broso con ese tipo irreverente son también de primer nivel, muy agradables. Por el otro lado, podrá o no gustarles por la forma de ser, pero Atípica le está haciendo un buen esfuerzo periodístico. Código Magenta, que emite cápsulas para su difusión, me parece muy bueno, el proceso sigue siendo una nota interesante, el Reforma ni se diga, sigue siendo el referente. Y dentro de esto, dices, carambas, ellos al menos mantienen una línea y hasta el momento pues yo no he encontrado muchas formas reales de que los hayan desacreditado, ¿no? No me ha tocado ver el caso de muchos. Pero, por ejemplo, hay otras noticias que son especulaciones, que son lo que dice cierta persona, y entonces dices, oye, ¿realmente eso es un trabajo periodístico o nada más es una simple repetición para convencimiento de alguien, ¿no? O de algunos, ¿no? Y entonces no se entiende, realmente no se entiende, y es hoy el Día de la Libertad de Prensa, el Día Internacional de la Prensa, en que deberíamos de considerar realmente hacia adentro del periodista, del comunicador, las cuestiones de ética, que cuáles son las que van a predominar. ¿Una ética real o una ética sin escrúpulos que no se podría llamar ética?
Sí, fíjate que lo primero que tiene que tener un comunicador es un gran respeto cuando está frente a una cámara, frente a un micrófono, porque la responsabilidad de transmitir para los miles, cientos o millones de personas que vayan a ver y escuchar lo que va a transmitir este periodista, no es fácil, ¿sí? No es fácil este, digerir a veces la responsabilidad cuando no se tiene el punto que acabas de decir, la ética. O sea, ¿qué significa eso, no? Es como a veces los, los políticos les hablas de moral y piensan que son árboles que dan moras, Ujú. ¿sí? O sea, así de ese tamaño es la ignorancia de los políticos que tenemos. En el tema de algunos pseudoperiodistas, yo quisiera pues hacer a lo mejor la referencia de uno, como está ahorita, en el tema de Lord Molécula, ¿no? Un cuate que pues hasta la mofa se ha ganado en algunos programas de televisión, porque pues eso no es ser un periodista, ¿sí? O sea, perdón, pero digo, entiendo que todos tenemos la necesidad de comer, pero eso más bien se presta como ser un bufón de la comunicación, ¿no? Eso a título personal, ¿no? Pero como bien dices tú, hay ciudadanos que tienen a un nivel su trayectoria periodística, pero desafortunadamente, pues han tenido algunos resbalones también, eso hay que tener esa claridad, ¿no? En algunos momentos. Y eso a veces dice el dicho, cría fama y échate a dormir, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, a veces recuperar la credibilidad con la sociedad no es fácil, pero no es fácil cuando en algún momento yo le decía a algunos compañeros periodistas, entre ellos a Luis Miguel, nuestro amigo mutuo, que la confianza no se pierde, perdón, la confianza no se da, se pierde. Y una vez que la pierdes es muy difícil recuperarla. Y eso ha pasado con muchos periodistas de antaño, que a veces no necesariamente el hecho de no sacar una nota o no tenerla en un primer plano, muchos pensaban que se volvían comparsas del sistema o del gobierno. También hay que ver ahora mucha libertad que se tiene en algunos medios, principalmente por internet, y ves las imágenes que son desgarradoras de la violencia, que tampoco se trata de que transmitas eso, ¿sí? O sea, hay que tener una ética, es a donde volvemos nuevamente en la información del periodismo, porque yo te apuesto que de 10 personas, 9 no verían esas imágenes hoy como se transmiten abiertamente en las redes sociales, los grupos criminales, ¿no? Y, ¿por qué? Porque también hay que tener una cierta sensibilidad de cómo es lo que se transmite y las imágenes que transmiten. Sin duda. Ahora te pregunto también, ¿qué están haciendo ustedes como asociación para modificar esto, para cambiar el chip para decirle a la población, a la ciudadanía, sabes qué, vamos a hablar de libertad de expresión, vamos a hablar de libertad de prensa, vamos a hablar de derechos, vamos a hacerlo desde el perfil ciudadano, porque necesitamos hacerlo para realmente tener bases sólidas para la crítica? ¿Qué es lo que están haciendo como asociación? Pues primero estamos haciendo la invitación a periodistas, estamos sumándonos, en el que buscamos que se haga una convocatoria de unidad hacia aquellos periodistas que trabajan con responsabilidad y para transmitir la verdad, ¿no? Esa es la primera fase que buscamos, que las asociaciones entendimos y estamos entendiendo y comprendiendo que no es al sector del periodismo al que se afecta cuando se atenta contra ellos. Se atenta contra la sociedad en general, lo que te decía yo al principio de esta plática, que la sociedad, cada vez que un periodista muere o se atenta o deja de ser periodista serio y responsable, la sociedad pierde información real y verídica de lo que está sucediendo, no nada más en el país, sino a nivel mundial. Segunda, la sociedad deja y pierde un poco de fuerza en la voz, porque esos periodistas son los que de alguna manera le transmiten a la sociedad
lo que en su momento deberíamos de estarnos ocupando, no nada más preocupando, también ocupando, porque las cosas cada vez se van complicando más. Y en este ejercicio queremos hacer un llamado al foro, para crear un foro y hacer una invitación abierta para estos medios independientes, principalmente independientes porque es la fuerza, digamos, más importante, para decirles, queremos que trabajemos de la mano en defensa de la libertad de expresión, que para aquellos comunicadores y medios de comunicación que trabajen con responsabilidad y transmitan la verdad. En ese sentido, creo que la sociedad debemos de poner un foco rojo para defender y rechazar cualquier acto de intimidación o de violencia hacia algunos periodistas, el que sea, tanto de gobierno como de la delincuencia organizada, del narcotráfico, o como te decía hace rato, incluso del poder empresarial, de aquellos poderosos que también en su momento sacan alguna nota por vínculos de corrupción y tampoco les gusta que los exhiban en ese aspecto, o países en los cuales alguna nota internacional de algún tratado o algún tema que se está haciendo con México, como el tema con los médicos cubanos, etcétera, también ellos se vean afectados y atenten contra este tipo de personas que trabajan diariamente en la investigación para llevar a la sociedad la información. Fíjate que me están llegando algunos comentarios, yo creo que uno muy fuerte, dices, acabas de decir que un periodista, haz fama y échate a dormir. Pero en el caso concreto de un periodista, cuando comete un error, le va a costar muchísimo recuperar la credibilidad. Si miente, ni se diga, ¿no? Sin embargo, hoy quien pone la agenda nacional se dedica a las mentiras. Y desafortunadamente tiene la estructura de un Estado para consolidar sus mentiras más que las verdades. Pues fíjate que yo lo considero un poco equívoco el comentario, porque Palacio Nacional no hace periodismo. Puede imponer una agenda, pero eso no es hacer periodismo. Hacer periodismo quiere decir que se debe de trabajar en todos los sectores. Yo incluso hasta a veces trato de comprender por qué muchos medios de comunicación insisten en darle la nota a este tipo de personajes, cuando hay otras actividades relevantes, nacionales y extranjeras, que podrían estar ocupando las primeras planas. Pero sin embargo, parece que en algunos casos, quiero pensar que es el medio de comunicación y no el periodista el que genera, transmite, sin a veces, sin estar de acuerdo el periodista, o el redactor o el que revisa la nota, eh, para que se publique o salga al aire, pero vuelvo a lo mismo, desafortunadamente eso es lo que vende en este momento. Y es muy peligroso porque entonces te vuelves cómplice de la división ciudadana que se está dando, ¿sí? Porque al momento de que tú sigues ese canal de trabajo que te están dando en esa institución, eh, pues ahí lo hemos visto, es un trabajo en el cual se han concentrado casi 5 años en hacer una división de la sociedad. Y la sociedad no estamos para dividirnos. Por el contrario, me queda claro que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, históricamente, no ahorita, históricamente siempre se ha tenido, pero ahora se ha agravado más porque eso lo han estado estimulando y lo han estado provocando, pues desde las altas esferas del gobierno, que es el que a final de cuentas lo hace en un sentido muy sencillo: divide y vencerás. Mientras tengas una sociedad confrontada, eso te va a servir a ti como gobierno para que estén ocupados en otras cosas en lugar de estar teniendo atención en qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, si se está haciendo de manera correcta o no, qué tanto estás contribuyendo a mejorar las cosas. Y hoy, perdón que lo diga, pero la realidad siempre llega a un límite que te exhibe, y en este momento el gobierno actual ha sido un gobierno de saliva, porque eso es lo que han hecho casi 5 años. Un gobierno de saliva, un gobierno de la Cámara,
de estar dando conferencias, pero no hemos visto la construcción de esa transformación. Al menos yo en lo personal no la veo, no, para mí no es algo tangible. Acaba de darse el problema del INSABI, que lo acaban de cancelar por un seguro popular que medio funcionaba. Seguimos en el tema de migración, que se ha agravado, el tema de seguridad, que se sigue agravando, la corrupción, es un tema que ahí están los hechos con el INSABI y con otras instituciones que han salido los escándalos de dinero. Entonces, digo, perdón que lo señale, pero esa es la realidad que hoy vivimos y tenemos. Pero fíjate, Francisco, que por un lado tienes razón en que es un gobierno de saliva, y yo creo que alguien te podría decir también que puede ser, es de destrucción y de sangre, ¿no? De destrucción porque ha acabado con las instituciones, con muchísimas instituciones que tenían cierto valor a la sociedad, que quizá eran perfectibles, pero no para destruirlas y han sido desaparecidas. Y por el otro lado de sangre, bueno, la falta de medicamentos es un hecho, la situación de los ilegales es otro hecho, y pues hablar del COVID con el número que se sabe y el que se oculta es todavía mayor, ¿no? Entonces, y ahí hubo declaraciones realmente irresponsables que pudieron mermar a los mexicanos si es que no tenemos ahorita el número real y exacto de cuántos fueron engañados o cuántos fueron de alguna manera afectados. Pero cuando decían que para el COVID ser honesto, ser no decir mentiras y no sé. Regresamos, amigos, de tus propias palabras y ofrezco disculpas por esta falla. Ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor. Y Francisco, te comentaba hace unos momentos en cuanto a que, de hecho, la desinformación y todo pues, también ha sido parte de la estrategia de gobernar, ¿no? Recordemos que en la pandemia, lo veía, tú me decías que era este gobierno de saliva y yo te decía que también era de sangre y destrucción de las instituciones de que servían y de sangre, pues por, entre otras cosas, recuerda lo del COVID, ¿no? Que con un caldo de guajolote o que con que no robaron, mentir, etcétera, se corregía, se quitaba el COVID o no te daba COVID, ¿no? Y justamente quien lo dijo ha tenido 3 veces COVID. Entonces esa desinformación como que no corresponde a una sociedad informada como la que deberíamos de tener, ¿no crees? Así es, bueno, yo lo decía hace unos días con algún compañero por el tema de las elecciones que se están viviendo ahorita locales en el Estado de México y Coahuila, que la culpa no es de los candidatos, es de la calidad de la sociedad que tenemos. Hoy tenemos un presidente de la calidad de la sociedad que tenemos en México. A lo mejor tú y yo podemos pertenecer a un grupo y un sector de la sociedad que no representa más del 15% de ella, pero hay en política, desafortunadamente, hay dos cosas que prevalecen en la mayoría de la sociedad. La ignorancia en la política y la necesidad. Cuando esas dos cosas se conjugan, pues a final de cuentas llega quien, quien menos te lo puedes esperar a ocupar un cargo de elección de ese rango y de esa élite, ¿no? Entonces, el problema, necesitamos la sociedad ocuparnos para empezar a tratar de decirle a ese sector de la sociedad que muchos de ellos, la apatía, la apatía no los deja moverse, no deja que participen, y decirles que es necesaria su participación. Si te fijas en todos los procesos electorales, siempre la mitad no participa, ¿no? Entonces, esa sociedad comete dos errores terribles, inclusive más de aquella sociedad que da su voto equivocadamente al ganador, ¿no? Por así decirlo. Tenemos que despertar esa conciencia, tenemos que involucrarnos más, hacer ese llamado con esos ciudadanos a que se preocupen y se ocupen de que al momento de tomar una decisión en la urna, van a acompañar 3 años a ese personaje para bien o para mal, ¿sí? Gane o pierda en el voto que emita. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, hay que aprender a participar en la política y este tipo de situaciones que tenemos hoy, de los problemas que tuvimos en salud, los comentarios que se hicieron, como bien dices, de que no era cierto lo del COVID, la falta que con no mentir y no robar, que el caldo de guajolote, todas esas expresiones
pues es para un sector de la población al que únicamente ellos obedecen y trabajan para ellos. Y bueno, ese es el trato que se le da a alguien cuando no está preparado, cuando no está capacitado y que toma este tipo de decisiones, pues para que lo represente a alguien que no conoce simple y sencillamente el lugar y la actividad que va a desarrollar ocupando un cargo público de esta índole. Excelente, Francisco, pues ya tenemos que retirarnos, te agradezco mucho esta charla y solo me resta una pregunta que es obligatoria para todos los que están en este programa. En tus propias palabras, ¿quién eres, Francisco? Bueno, soy Francisco de la Garza, ciudadano mexicano, fui servidor público, soy comentarista, ciudadano, tengo una organización, represento una organización, dirijo una organización a nivel nacional, Responsables por México, soy profesionista y bueno, sobre todo ahorita ya en el terreno del sector privado, por mi parte trabajando y haciendo algunas actividades para la parte pública política. Excelente, Francisco. Pues nuevamente en este Día Internacional de la Prensa, felicidades a todos los colegas, felicidades a ti y sobre todo gracias a ustedes que nos están viendo. Esto ha sido un programa que hemos hecho para ustedes, esperemos que les sirvan, tomen los elementos que correspondan y lo más importante, disfruten. Gracias, Francisco. Gracias, Alejandro. Muy buena tarde para todos. Gracias, buena tarde y hasta la próxima. ¡Wow! Wow. MX.tv